Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del ciclo de Inspiración Sostenible, organizada por el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, con el apoyo de la Oficina de las Energías Renovables, de GESPLAN y, por supuesto, del Ayuntamiento de Tegueste. Yo me llamo Natalia Rodríguez Valls y pertenezco a Cambium Acompañamiento Sostenible. Y les voy a acompañar en esta sesión dedicada a la gestión descentralizada de los biorresiduos, y vamos a conocer experiencias de compostaje comunitario y compostaje individual y nos vamos a acercar a la gestión de los biorresiduos en la isla de Tenerife. Para abrir esta sesión nos acompaña don Víctor García, el jefe del Servicio Técnico de Lucha contra el Cambio Climático y Educación Ambiental. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, al Ayuntamiento de Tegueste, aquí representado por su alcaldesa, doña Ana Rosa, y por el concejal, don Manuel Martín, que les agradecemos mucho siempre su hospitalidad y los medios que nos brindan en este centro de Pedro Álvarez, este centro ambiental. Como saben, bueno, también agradecer, por supuesto, a la empresa Cambium, que nos lleva esto con mucha paciencia también, y con mucha profesionalidad, y a la empresa Directo con la parte tecnológica, y a todas las personas que nos escuchan, que han querido estar aquí presenciales o online, se lo agradecemos mucho. Simplemente eso, lo que ya introducía Natalia, para nosotros, para el área de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático, pues uno de los aspectos principales de la sostenibilidad que tenemos que perseguir es ver cómo reconducir pues, la producción de residuos, y en este caso que vamos a hablar hoy de los biorresiduos, que saben que son casi el 50% de los residuos que genera la isla, y eso pues supone bueno, que se nos vayan a las celdas de vertido mucha cantidad de residuos que podían ser un recurso perfecto. A veces se está incluso importando compost de fuera y otras materias orgánicas cuando aquí las producimos. En el fondo es un recurso que tenemos. Las legislaciones también están obligando ya a que se traten ese tipo de residuos, y lo que nos hemos dado cuenta es que ese gran volumen de esos desechos es muy complejo de gestionar por bastantes infraestructuras que se pusieran. Por lo tanto, es muy necesaria la participación de la ciudadanía, la participación de todos de todos y todas que somos los que estamos produciendo los residuos, y que nos apoyemos administraciones y personas y empresas en este objetivo común de convertir esos residuos en recursos y que no se nos vayan a los vertederos, ¿no? A las celdas. Hoy es una forma de ver distintas experiencias y tipos de gestión de los biorresiduos con esa colaboración ciudadana. Ya hay un proyecto, como saben, desde el área, con varios ayuntamientos, donde se está haciendo una experiencia de compostaje comunitario. En Tegueste es uno de los municipios precisamente que están en ese proyecto, y pues bastante satisfactorio. Están participando las personas. Supone no solo resolver un problema ambiental, también tiene una componente social. Las personas tienen un encuentro, se ven, se conocen, los vecinos, se comparten cosas y se sienten también parte de la solución a este problema, ¿no? Y que no se acaba en depositar la bolsa en un contenedor y que nos la quitan y desaparece el problema. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que ese problema lo tenemos que resolver antes incluso que depositando la bolsa. Pues hoy vamos a ver esas experiencias y espero que les sea provechoso, que sepan que estamos a su servicio en el área de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo, y ya pues damos paso a las siguientes intervinientes. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos en representación del Cabildo en esta tarde, y doy la palabra a Ana Rosa Mena, alcaldesa de Tegueste, municipio que nos acoge hoy y en todas las anteriores sesiones y que tiene un especial protagonismo en la sesión de hoy por los proyectos que vamos a conocer. Sí, hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí, a los que están presentes y a los que nos siguen a través del streaming. Bueno, yo creo que si hubiera que elegir un municipio donde empezar con las experiencias piloto y continuar con el día a día, que espero que se convierta en un día a día, el compostaje comunitario, es Tegueste. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha apostado por eso y nosotros vamos todos a una.
Entiendo que es un proyecto necesario, ya la he explicado perfectamente de qué estamos hablando. No estamos hablando de una experiencia simple, es complicado, pero es necesario concienciar a la gente, a los niños. Aquí están presentes también miembros del colegio que está justo enfrente de uno de los sitios donde está la experiencia piloto. Y ya digo, espero que en breve podamos hacerlo normal en nuestras vidas, el hecho de reciclar todo lo que nos sobra, que muchas veces incluso tiramos más de lo que deberíamos. Pero bueno, aquí estamos aliados con el Cabildo y con las personas que están concienciadas para esto. Y nada, muchas gracias a todos y espero que la experiencia de hoy entusiasme a mucha gente. Gracias. Muchas gracias, doña Ana Rosa Mena. Y por último, para cerrar esta presentación, damos paso a don Manuel Martín Rocha, concejal de Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Tegueste. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen en redes y los que están aquí. Bueno, ya lo han dicho ellos. Desde Tegueste estamos participando en una serie de proyectos que nos parece que son innovadores en materia de residuos y en otros ámbitos también. En concreto, con respecto a la gestión de los biorresiduos, Víctor desde el Cabildo ha hecho un panorama, dijéramos, de cuál es la situación insular. A nosotros nos parecía que participar en este proyecto piloto que se está desarrollando justo aquí, en este centro ambiental de compostaje comunitario, podía aportar un montón de información válida para dar ese salto de escala y de calidad al modelo de gestión insular de residuos. Los datos que van saliendo desde agosto, ya lo veremos a lo largo de la jornada de hoy, pero los datos que van saliendo en apenas 6 meses, yo creo que son muy, muy buenos, muy interesantes, y que teníamos que hacer un análisis y una extrapolación a qué ventajas podría tener ese modelo de gestión frente al que tenemos ahora mismo, y que todos somos conscientes, el Cabildo primero que nada, porque es el que está gestionando ese casi problema, que es un modelo de mover la basura y los residuos por toda la isla para luego llevarlos a Arico, a un agujero, ¿no? Agradecer siempre a la empresa que organiza esto y que nos soporta a todos y nos organiza a todos, al Cabildo de Tenerife y al Servicio de Lucha contra el Cambio Climático. Y nada, animar a los que participen, a los que nos escuchen o nos vean en redes y a los que están hoy aquí a conocer un poco más de ese mundo de los biorresiduos que casi la mayoría de la población percibe como un problema, pero que en el fondo, si cambiamos de mentalidad y de forma de verlo, se pueden convertir en un recurso y en un cambio importante de gasto de dinero público, que al fin y al cabo es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a las 3 y sin más comenzamos esta tercera sesión y damos paso a la primera intervención en la que contaremos con la participación virtual de Humberto Gutiérrez, que es jefe funcional del área de Medio Natural y Sostenibilidad. Así que nosotras nos retiramos y damos paso a Humberto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos con la presentación. El objeto de la presentación es hacer un breve diagnóstico de la situación actual de gestión de residuos de la isla de Tenerife, que como bien se ha dicho tanto por la alcaldesa, por el concejal y por mi compañero Víctor, pues no es especialmente halagüeña y luego necesitamos un cambio. Paso a compartir la presentación de forma muy breve. Bueno, estas son las preguntas que nos podemos hacer de entrada. ¿Cómo se gestionan actualmente los residuos domésticos en la isla de Tenerife? Lo veremos brevemente. La segunda de ellas, ¿se está separando correctamente en origen los residuos, al menos los domésticos? Pues ya veremos. ¿Qué porcentajes de recuperación se consiguen para las diferentes fracciones? Pues también tenemos unos datos por ahí. ¿Qué ritmo de despliegue lleva el quinto contenedor? Que saben que tenemos obligación normativa los 31 municipios de tenerlo ya desplegado, estar en fase de despliegue. Pues veremos cómo estamos a fecha de hoy. El quinto contenedor, como saben, es el que va a recoger la materia orgánica procedente de los residuos domésticos de forma selectiva.
Una siguiente pregunta, que es ¿qué se hace con la materia orgánica de los residuos domésticos y en general con todos los residuos? Incidiremos por la temática de la jornada en lo que es materia orgánica. Y por último, ya se adelantó algo en la presentación de la jornada, ¿qué objetivos legales tenemos que cumplir a fecha de hoy y a corto plazo para disminuir tanto la producción de residuos como su vertido en celda, que por jerarquía de residuos saben que debe ser la última opción? Bueno, de forma muy breve, ¿cuál es el flujo actual o cómo es la gestión de los residuos ahora mismo en la isla de Tenerife y en general en el archipiélago? Bueno, saben que tenemos una serie de contenedores por la calle, cada vez más se despliegan para diferentes tipos de fracciones. Ahora mismo pues hay contemplados mayoritariamente 5 contenedores, después veremos cuáles son. Los servicios de recogida son municipales en la isla de Tenerife, es decir, son los ayuntamientos los que proceden a la recogida de los residuos y en algún caso concreto, para alguna fracción también concreta, como puede ser el vidrio, pues por el sistema integrado de gestión correspondiente. Una vez recogidos estos residuos por parte de los municipios, pues se traen a la infraestructura de residuos que ya gestiona el Cabildo, que son plantas de transferencia al propio complejo, y los que vienen de recogida selectiva, pues tienen sus plantas de tratamiento concretas y ahí pues se recupera la mayor parte, la verdad, de lo que se separa en origen por parte de los ciudadanos en el contenedor correspondiente. Una vez que de todo lo que viene en los contenedores no todo es limpio, o sea, no todo corresponde al material que debería ir en el tipo de contenedor y sobre todo el correspondiente al contenedor gris, a la fracción resto que viene toda mezclada, pues pasa una planta de tratamiento mecánico que está allá en Narico, donde se recupera pues lo que se puede dentro de la gran cantidad de residuos que llegan, que ahora veremos cifras concretas. Pues de lo que se recupera en la planta de tratamiento mecánico, esto también, igual que con las plantas específicas para cada fracción, pues también se consigue recuperar y reciclar algo y reutilizar algo, y el resto pues directamente va, como decía el concejal, a una celda de vertido, que hay varias ya tenemos en proyecto la quinta, se está redactando el proyecto ahora, que bueno, al final supone pues una ocupación del suelo, algún daño ambiental por muchas medidas correctoras que se tomen, y bueno, y como les decía, por jerarquía de residuos, de luego es el último escalón. Aquí tienen la infraestructura de tratamiento de la isla de Tenerife, como les decía, pues 4 grandes plantas de transferencia, donde llevan los diferentes municipios en función de su ubicación en la isla los residuos domésticos, una serie de puntos limpios que se está incrementando la red ahora mismo, se están redactando los proyectos de 8 nuevos puntos limpios y el gran complejo de Arico. Aquí tienen la evolución, la serie histórica desde el 85 de la evolución de residuos de Tenerife y como ven, las barras son las cantidades anuales, hubo una breve disminución en las 2 crisis, tienen los 2 piquitos esos del 2012-2013 y en el 2020 también bajó un 11% por el COVID, y en rojo tienen la línea de lo que va a celda de vertido. Si lo comparan, pues básicamente es bastante intuitivo que prácticamente la totalidad de los residuos, al menos del contenedor gris, pues se recupera muy poco. Por hablar en números redondos, de 600.000 toneladas año que estamos ahora mismo tratando la isla de Tenerife de media en los últimos años, escasamente un 15% lo logramos recuperar. El resto va todo a celda de vertido. Y como por caracterizaciones, pues una parte importante de 47% concretamente de lo que es el residuo doméstico es materia orgánica o fracción orgánica. Por lo tanto, cuantitativamente es nuestro problema. Se ha hablado mucho del plástico, de los envases, que bueno, son fracciones significativas, del 20%, 27%, pero realmente nuestro problema ahora mismo es la materia orgánica, que supone el 47% de residuo doméstico, con lo cual pues tenemos que hacer algo y algo estamos haciendo como veremos ahora. Pues la segunda gran pregunta, ¿se está separando en origen correctamente en la isla de Tenerife? Bueno, pues por contenedor azul, es decir, papel cartón,
pues nos llegan al año, recogemos al año de forma selectiva algo más de 15.000 toneladas, de lo cual pues recuperamos un 80%, unas 12.130 toneladas y un rechazo, es decir, material o que no se recupera en la planta o simplemente que no es papel cartón y estaba incluido en el contenedor azul. Del contenedor amarillo, que son envases ligeros, pues nos están llegando 11.156 toneladas año, de las cuales recuperamos un 85% y un 15% de rechazo. Del contenedor verde, el vidrio, pues nos están llegando unas 12.900 toneladas año y recuperamos, esto sí, llega bastante limpio y las plantas funcionan muy bien y recuperamos un 98%. Todo esto son plantas diferenciadas, no es la planta del contenedor gris, no es la planta de la mezcla. ¿Qué pasa con el contenedor gris? Lo que decíamos, pues de las 584.000 toneladas año que tenemos de media en la serie histórica, pues solo recuperamos escasamente un 20%, incluyendo la humedad, con lo cual neto es todavía menos, ¿no? Este es nuestro gran problema, como ven, porcentualmente, cuantitativamente y por problema ambiental, lo tenemos con el contenedor gris, del cual les decía que más de el 47% es materia orgánica. Y por último, saben que hay obligación ya por parte de los ayuntamientos de desplegar el quinto contenedor, el de la materia orgánica de recogida selectiva. Y bueno, se empezó el año pasado y nos llegaron escasamente unas 1.200 toneladas durante el año, unas 100 toneladas mensuales. Y viene también con mucha pureza, el 95%, que como veremos ahora, se está compostando en su totalidad. Y como entrada extra, por así decirla, tenemos los lodos de la depuradora, que son casi 24.000 metros cúbicos año, que también van a ser la vertido y que son puramente compostables también. Y ahora veremos la solución que pretendemos darle a esto. Bueno, a modo de resumen también de la recogida selectiva o como respuesta a la pregunta de si estamos separando bien en origen. Bueno, pues de esas 600.000 toneladas totales de residuos domésticos que tratamos o que generamos en la isla de Tenerife, solo un 6,47%, algo más de 40.400 toneladas año, se recogen de forma separada en los contenedores correspondientes. Con lo cual ven que, bueno, pues eso, que prácticamente un 95-94% pues está yendo o nos llega vía contenedor gris todo mezclado. Y a su vez, de estas 40.000 toneladas, pues aproximadamente un 20% de media no es el material que correspondería a ese tipo de contenedor. Y este es el diagnóstico que tenemos. Es decir, entonces, como con primera contestación, bueno, pues aquí tenemos mucha franja de mejora. Sin embargo, si ven el gráfico, arriba tienen el contenedor gris, la línea negra, y debajo las diferentes fracciones. Realmente hubo una mejora muy significativa al principio, pero ahora mismo estamos prácticamente estancados. Es decir, aparentemente no por poner más contenedores se incrementa de forma significativa la separación de origen, lo cual también, bueno, pues es un indicativo de que no estamos haciendo las cosas todo lo bien que podríamos. Respecto a la otra pregunta que hacíamos, ¿qué ritmo de despliegue ya el quinto contenedor? Obligación legal ahora mismo para la recogida municipal. Bueno, pues a fecha de hoy, solo un ayuntamiento, que es Santa Cruz de Tenerife, comenzó con el despliegue, tiene una experiencia piloto, lo han desplegado en uno de los 5 distritos, y en previsión del propio ayuntamiento, pues van a tardar entre 5 y 6 años para desplegarlo por el conjunto del municipio. Santa Cruz es un municipio de población importante, como todos sabemos. Si a esto lo unimos, que el resto de los municipios todavía no han logrado o no han empezado con el despliegue de este quinto contenedor, tan solo hay una experiencia piloto en Granadilla con un polígono industrial, también de recogida selectiva orgánica. Bueno, pues nosotros hemos estimado, a grosso modo, que al menos hasta dentro de 15 años no vamos a tener generalizado el despliegue del contenedor de materia orgánica de recogida selectiva en la isla. Con lo cual, eso implica que la materia orgánica seguirá yendo al contenedor gris, salvo que hagamos algo al respecto, como veremos también ahora y se verá a lo largo de la jornada. Bueno, la otra gran pregunta, con bastante confusión entre la ciudadanía y en general, ¿qué es lo que se hace con la materia orgánica que se incluye en los residuos? Bueno, pues realmente se hacen dos grandes procesos.
A la que viene de recogida selectiva, bien por la experiencia de piloto de Granadilla o bien por el quinto contenedor Santa Cruz, se está compostando. Compostando de una forma industrial, pero se está compostando. Lo que pasa es que, como les enseñaba el dato antes, pues como nos llega poco, estamos pues compostando unas 1.200 toneladas año y tenemos capacidad para compostar 96.000 toneladas año. La que no nos llega de materia de forma selectiva, es decir, la que ya había contenedor gris, pues también se está compostando, aunque legalmente no se le puede llamar compost. Compost se tiene que reservar para la materia orgánica recogida selectiva, y la que viene de la fracción mezcla pues se llama bioestabilizado. El proceso es el mismo porque es un proceso de digestión aerobia. Y esto estamos bioestabilizando, o pretendemos bioestabilizar este año 76.000 toneladas, lo cual genera netas pues 17.000 toneladas al año de bioestabilizado, que se están algo más, perdón, entonces va a generar algo más de aproximadamente es un cuarto el rendimiento, y esto pues de momento se está utilizando en mejora de suelos agrícolas, en taludes, en jardinería, pero la normativa que es inminente pues va a restringir muchísimo su uso, al menos para sector productivo, ¿no? Para agricultura, con lo cual pues posiblemente va a tener menos uso el que tiene ahora mismo. Como ven, pues si redondeando de 600.000 toneladas año, 300.000 corresponden a materia orgánica. Nosotros, entre selectiva y bioestabilizado, pues escasamente llegamos a las 80.000 toneladas año de tratamiento. Pero ¿por qué no nos llega más? De ahí la importancia de buscar alternativas al tratamiento tradicional que estamos llevando a cabo. Como penúltima diapositiva, tenemos unas obligaciones legales marcadas por directivas europeas, por legislación nacional, por legislación autonómica y por los propios compromisos del Cabildo. Respecto a minimización de generación de residuos, pues en el 2025 tenemos que haber generado un 13% menos de residuos respecto al 2010, y en 2030 un 15%. Bueno, esto más o menos es asumible. Sin embargo, el problema lo tenemos en la recogida selectiva y preparación para reutilización y reciclaje, y sobre todo los objetivos de vertido. ¿Por qué? Yéndonos a estos últimos, pues lo que nos marca la norma es que a 1 de enero de 2025 tendremos que verter 40% menos de los residuos que vertemos ahora mismo se la ha vertido, a 1 de enero del 2030 un 20%, y a 1 de enero de 2035 menos de un 10% de lo que mandamos a hacer de vertido ahora. Es decir, tendríamos que recuperar, reciclar, si seguimos con la misma cantidad de 600.000 toneladas año, pues 540.000, frente a las escasas, al 10% que recuperamos ahora. O sea, es decir, tenemos que invertir. Ahora mismo estamos vertiendo 90 casi y recuperando algo más de un 10%, y en el 2035 tendremos que recuperar un 90 y verter algo menos, como máximo un 10. Ahora mismo estos objetivos, con la dinámica que llevamos, no los vamos a cumplir, y de ahí que nos debamos plantear todos pues los principios de la economía circular y la colaboración entre todos. Es decir, no podremos lograr estos objetivos legalmente establecidos desde un punto de vista, insisto, normativo, pero desde un punto de vista de sentido común, ambiental y económico y energético, que son todas las patas, sin la colaboración de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos debemos hacer un esfuerzo por separar en origen y generar menos residuos. De las universidades, porque tienen que implementar la parte de I+D+I para ver qué hacemos con los residuos. De las administraciones, para dar un impulso a todo lo que son infraestructuras y fomentar el tratamiento y el reciclaje de los residuos, y por supuesto de las empresas para que sean parte del negocio y para que nos ayuden a las administraciones, porque sin ellas tampoco lograremos los objetivos. Con lo cual, el cumplimiento y la mejora de los objetivos legales y lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y básicamente hacer un mejor tratamiento de los residuos, no solo en Tenerife, sino en general en el país, depende absolutamente de todo. Y con esto pues acabo. Muchas gracias por su atención, y cualquier cuestión pues la planteamos después en el debate. Gracias.
Muchas gracias, Humberto Gutiérrez, por hacer este abordaje de la cuestión del quinto contenedor en la isla de Tenerife. Y sin más, damos paso a la segunda intervención. Ya es Maika Coello y es técnica del área de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático del Cabildo de Tenerife, que nos va a trasladar el proyecto Comunidades Circulares. Muchas gracias, Maika. Adelante. Muchas gracias, Natalia. Gracias a todas las personas que están aquí y a todas las personas que nos están viendo y siguiendo a través del streaming. En el contexto que ha marcado de la política insular de residuos que ha marcado Humberto, se encuadra el proyecto Comunidades Circulares de Compostaje Comunitario. El guión de la charla un poco es qué es Comunidades Circulares, por qué compostaje y vermicompostaje comunitario y qué alcances tiene este proyecto piloto. Comunidades Circulares es un proyecto piloto, como ya he reiterado, innovador en la isla de Tenerife e innovador también en otros espacios. En Canarias, afortunadamente, ya hay también otros ejemplos de compostaje comunitario que se están desarrollando en algunas islas. En este caso, el proyecto tiene una duración, empezó en febrero del año pasado y durará hasta finales de noviembre de este año. Pero la intención es que allí donde esté implantado, este proyecto tenga continuidad y permanezca a lo largo del tiempo, ¿no? Que no acabe con la finalización del proyecto. Como ven, el proyecto se desarrolla, lo lidera el Cabildo de Tenerife, pero en colaboración y con una intensa colaboración y participación e implicación de los ayuntamientos de Tacoronte, Tegueste, La Laguna y El Rosario, y también de la Universidad de La Laguna. La financiación la aporta el Cabildo de Tenerife, pero la cofinancia el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es un proyecto, como a mí me gusta llamarlo, 100% circular y colaborativo. Y tiene algunos puntos fuertes. La primera es la cooperación interadministrativa. No es fácil que un cabildo, 4 ayuntamientos, una Universidad de La Laguna y además el Ministerio colaboren intensamente para sacar un proyecto adelante, ¿no? Y en este caso se está dando, no sin dificultades, porque siempre hay dificultades, pero de una manera, la verdad, bastante positiva. Este proyecto pretende gestionar residuos, pero pretende otra cosa que es casi más importante, que es la prevención descentralizada de los residuos orgánicos. Esa prevención para evitar que esos residuos tengan que transportarse a vertederos y sean o bien compostados o bien depositados en celda de vertido en esos vertederos. Por lo tanto, estamos hablando de generación y aprovechamiento kilómetro cero, 100%. Y una huella de carbono mínima. El residuo se maneja y se transforma y se aprovecha en el mismo espacio en el que se genera, con lo cual estamos minimizando esa huella al 100%. Un aspecto importantísimo e innovador es la participación ciudadana, la potente participación ciudadana que acompaña a este proyecto. Sin la participación ciudadana y sin la implicación de la ciudadanía en este proyecto, no podría prosperar, por mucho que las administraciones pongamos todo nuestro empeño, ¿no? Además, el plus que da la implicación en el proyecto para las personas que lo viven y que lo disfrutan es ya en sí un valor añadido, ¿no? Participan de todo el proceso, desde que se inicia hasta que finaliza. Por lo tanto, lo acompaña, hay personas, por supuesto, que empiezan a participar en el proyecto y ya tienen una potente concienciación y sensibilización, pero hay otras personas que lo ganan en el proceso, ¿no? Que la ganan en el proceso o la profundizan en el proceso, ¿no? Y eso es un valor y eso es una riqueza que también le tenemos que destacar. Aquí puse una ilustración de Carlos Jiménez, uno del puntal de la Universidad de La Laguna, que más comunidades, más compostaje, más comunitario, menos CO2. Otro de los objetivos del proyecto, evidentemente, es recabar, como todo proyecto piloto, recabar datos y evaluar el modelo para propiciar su extensión a otros municipios
de la isla de Tenerife. La intención es extenderlo. Lo que pasa es que para poder extender algo que es piloto y es innovador, primero hay que saber cómo funciona, cuáles son sus puntos fuertes, sus debilidades, para que después podamos extenderlo con mayor seguridad, ¿no? Y uno de los objetivos es propiciar la creación de una escuela de compostaje, donde se pueda dar formación técnica especializada en materia de compostaje y vermicompostaje. Hay que formar y cualificar a personas que puedan trabajar en esta materia porque también tiene una potencialidad de generación de empleo importante. Ya vemos la cantidad de toneladas que habría que tratar para cumplir con las directrices europeas. ¿Por qué compostaje y vermicompostaje comunitario? Pues porque los restos orgánicos son un recurso, no son basura como se les ha considerado, ni son residuos como se les ha considerado tradicionalmente, porque convierte los restos orgánicos en productos enormemente valiosos, abono y humus, que es una enmienda como enmienda orgánica, como insecticida y que es apreciadísimo para el enriquecimiento de los suelos, porque reduce también el gasto público y el gasto energético, porque evita que tengas que transportar la materia orgánica, que en buena parte, en buena proporción, es agua, a muchos kilómetros de distancia para que allí pueda ser tratada. Porque también genera acuerdos y alianzas entre las personas, con las personas que se dedican a la actividad agraria, con los centros educativos que están participando activamente en el proyecto, porque genera espacios de participación y convivencia, lo estamos viendo. Aquí en Tegueste, el sábado, por ejemplo, tendremos una actividad que va más allá del compostaje comunitario, que es el embellecimiento y la generación de un espacio verde alrededor de una zona de compostaje en la que participan las personas que vierten sus restos orgánicos en ese espacio, en esa zona de Zamorano en este caso. Y porque, antes lo hablábamos, nuestros suelos cada vez tienen un índice de desertificación mayor y el compost ayuda a frenar ese proceso de desertificación. Esta foto la vi un día paseando por Santa Cruz y me llamó la atención, ¿no? Y entonces vi cómo había un contenedor de recogida selectiva y alguien que o no tenía llave o no sabía cómo conseguirla o había dejado su bolsa de materia orgánica, de residuos orgánicos al lado del contenedor. Y entonces cuando yo veo estas cosas, digo, es que hay mucha gente que quiere hacer cosas, que quiere actuar y que quiere cambiar cosas, ¿no? Y a esas personas debemos facilitarle al máximo que lo puedan hacer, ¿no? Porque si no, no se entiende ese gesto de poner tu bolsita al lado del contenedor para que alguien la meta dentro, ¿no? Por supuesto, el proyecto va alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como no podría ser de otra manera, ¿no? Con el Objetivo 12, básicamente, pero también con el 2, con el 11, con el 13, con el 17, ¿no? Las alianzas. Y con las metas que cada uno de estos objetivos incorpora. Por lo tanto, al final estamos en un planteamiento circular de vinculación completa, ¿no? ¿Qué alcances tiene este proyecto piloto? Pues ahí vemos, por ejemplo, una experiencia estupenda que se hizo en la Universidad de La Laguna, alrededor de la zona de compostaje que está ubicada en el aulario. Esta de debajo es la zona de Zamorano. Pues la intención del proyecto, y la realidad del proyecto es poner en marcha 19 zonas de compostaje, probablemente acaben siendo 20, y que 2 zonas de vermicompostaje que están en el municipio de Tacoronte y 17 zonas de compostaje en el resto de municipios y en la Universidad de La Laguna. El objetivo final del proyecto pretendía llegar a 2.085 personas implicadas, ¿no? Domicilios, comedores universitarios, mercados, huertos urbanos o centros educativos. La cantidad que se había estimado inicialmente de gestión de los biorresiduos era que unas 213 toneladas año y obteniendo 61 toneladas aproximadamente año también de compost o de vermicompost. Ese compost o ese vermicompost estaría destinado a quien decidiera cada una de las zonas de compostaje, las personas que la conforman. Pues puede ser utilizada por ellos mismos,
puede ser donada al ayuntamiento para que lo use en jardines o en espacios públicos, puede ser para uso agrícola o de pequeñas huertas. O sea, cada zona determinará a qué va a destinar el compost o el vermicompost que se produzca. Y en tiempo real, después de 6 meses de implantación efectiva de 11 zonas que ya están en funcionamiento, 4 a pleno rendimiento, 7 que van un poquito todavía arrancando, pero que ya se están consolidando, y 8 que están en un punto más inicial, pues en este momento, en 6 meses, hemos gestionado casi 5 toneladas de residuos orgánicos. Por lo tanto, el manejo que se ha realizado en esas zonas por las personas que ahora mismo están implicadas en ellas es muy importante. Son casi 5.000 kilos de materia orgánica que han dejado de viajar al complejo ambiental, ¿no? Y eso solamente en 6 meses, en un proceso incipiente y en poquitas zonas de compostaje. Si se pudiera extender este proyecto, pues quizás al final podremos hacer una estimación, siendo realistas, de qué alcance podría tener en volumen de residuos gestionados y en compost producido unas experiencias descentralizadas de gestión de residuos en los municipios, ¿no? Ahora mismo tenemos a unas 400 y pico personas implicadas y la verdad que es una maravilla ver a tantas personas funcionando alrededor de un proyecto, ¿no? La verdad que da muchísimas satisfacciones y yo creo que aquí en Tegueste lo saben y lo viven, y en todos los municipios donde se está haciendo y en la universidad también lo están viviendo intensamente, tan intensamente como nosotros desde el Cabildo. Seguimos trabajando y muchas gracias a todos y a todas por la atención. Muchas gracias, Maika, y ojalá esta sea una realidad en muchos más municipios muy pronto, no solo en la isla de Tenerife, sino en el resto de Islas Canarias. Sin más, doy paso a Alfonso Salas, él es técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, y Alfonso nos va a trasladar una experiencia profesional muy bonita que ha tenido durante todo el tiempo que se lleva dedicando, entre otras cosas, al compostaje. Y sin más, Alfonso, pues encantadas de tenerte por aquí. Antes de darte paso, querría recordar a todas las personas que están asistiendo a esta sesión, tanto de forma virtual como de forma presencial, que al final de la sesión se abrirá un turno de preguntas que podremos trasladar a todas las personas ponentes y en la que se intentará dar respuesta a todas las inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. En primer lugar, dar las gracias a la organización por contarnos con nuestra experiencia. Mi nombre es Alfonso Salas, soy técnico de COA, como dijo Natalia. Cuando llegamos a huertos o a procesos de compostaje comunitario, siempre nos surge la duda de que llegamos y que las personas quieren o compostar o lombricompostar, ¿no? O sea, es una de las dudas que nos solemos encontrar. Siempre las lombrices pues desarrollan su actividad de una manera más efectiva, se adaptan mejor al medio ambiente y nos permiten extraer, pues, el micro un poquito más. Vale, venga, gracias. Vale. Gracias. Nos permite extraer abono de forma directa. Su ciclo es mucho menor que en el compostaje convencional, pero no son modelos excluyentes, no, ya veremos más adelante porque nos hace falta en una huerta tanto compostaje como lombricompostaje. Nos surgían las siguientes preguntas: si las lombrices nos entienden de discapacidad o de riesgo de exclusión, qué capacidades se deben tener para poder compostar y si en verdad debemos diferenciar estos tipos de compostaje. Por experiencia en estos tipos de huertos colectivos, tanto urbanos, escolares como terapéuticos, sacamos la conclusión de quién cuida a quién, de si son los huertos los que cuidan a las personas o son las personas las que cuidan a los huertos. Mi experiencia es una asesoría de forma externa, las verdaderas protagonistas son las personas que actúan, nosotros solo intervenimos en ayudar, ¿vale?
observamos que hay unas necesidades comunes de saber cómo y por qué, pero sobre todo les hace falta pues tener esa ilusión. Y para ello, pues nuestro mensaje debe adaptarse al nivel. Aunque más que hablar de nivel, hablamos de inquietudes, ¿no? A un niño no le podemos hablar de pH o a una persona que no tenga ningún interés científico. ¿Para qué le comentamos, no? Debe ser un trabajo en equipo donde todo el mundo trabaje para algo, ¿vale? Y para ello es importante buscar una finalidad. Mi trabajo se basa en dar una o varias explicaciones y puntualmente pues hacer intervenciones, ¿vale? Ya veremos ahora por qué. Es importante decir que no existe un modelo único del lombricompostaje, pero sí unos indicadores de cómo va evolucionando el lombricompostaje, ¿no? Que es el compostaje se debe adaptar a las personas, no a las personas al compostaje, ¿no? En cuanto a las necesidades en común, siempre se hace falta dar una parte teórica y una parte práctica, pero es importante saber que es un proceso realista. Tiene más que ver con, pues, con montar en bicicleta o con una actividad habitual que en resolver un problema matemático, ¿vale? Tiene que ser una cosa práctica. En cuanto a la ilusión, es más fácil heredarlo, como decía Maika antes, de alguien que ya está compostado que se genere por generación espontánea. Y saber por qué es importante pues tener datos y valorar de lo que estamos haciendo para poderle dar una finalidad y poder hacer un trabajo en común o algo que nos ilusiona a todos, ¿no? De esa manera se alimenta la ilusión. En cuanto a la explicación, hay dos tipos de modelos. Para las personas usuarias, los mensajes deben ser cortos, ¿vale? Deben ser pues, basados en preguntas que nos fomenten el autoaprendizaje. Siempre preguntamos, por ejemplo, si tienen dientes las lombrices, ¿no? Esto nos indica cómo tienen que comer. Si respiran, si se ahogan, esto nos indica cómo tiene que estar el sustrato, ¿vale? Y de esa manera crear una empatía con estas lombrices y con el proceso que estamos haciendo. Y al personal docente, el mensaje sí tiene que ser un poquito más largo y con experiencias y con fracasos y cosas que puedan pasar, ¿no? Y cómo solucionarlo. Porque los usuarios se van a apoyar en estos docentes, ¿vale? En cuanto al monitoreo puntual, las acciones se basan básicamente en solucionar problemas de malos olores. Se solucionan o aireando el lombricompost porque se usa demasiado material fresco, o con la adición de material vegetal, o simplemente porque no se voltea bien o porque no se incorpora bien el material. Al personal docente siempre hay que resolverle dudas e inquietudes, pero muchas veces se basa bien más en un apoyo moral de cómo están las lombrices, que tranquila, que ellas van, que en la técnica, ¿no? Como que en la teoría, por decirlo así. En cuanto a la finalidad, es el punto creo que más importante para poder dar una forma realista. Aquí les pongo el mensaje de APDK, la Asociación de Ayuda a Personas Dependientes de Canarias. Ellas llevaban un huerto y nos cuentan que la experiencia con el huerto ha sido completamente enriquecedora, tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras, ya que nos ha ayudado a evadirnos de las actividades más habituales, aportándonos un extra de aprendizaje mutuo. Y qué decir de la recompensa que sentimos todas al ver cómo una semilla tan pequeña, con nuestro cariño y dedicación, se convierte en alimento. La finalidad de APDK era producir un huerto. Para que ese huerto pueda mantener una fertilidad, es necesario incorporar el proceso de compostaje. Entonces ellos ya han incorporado el compostaje como algo normal, no porque les haga falta. Pero también se puede usar en otro tipo de cosas, ¿no? Como puede ser la creación de sustratos en viveros municipales o como la sensibilidad ambiental, como bien explicaba también Maika en la anterior presentación. Para finalizar, por dar un dato, una familia puede fertilizar más o menos un huerto muy pequeño, solamente basándose en lombricompostaje. Por eso es necesario, además, hacer compostaje pues, a un nivel un poquito más grande. Desde COA, en los huertos profesionales, ya que tienen un pequeño tamaño pues ya pues, significativo de 5.000 metros, observamos en la mayoría de los casos que existe una falta de materia orgánica en el suelo y que hay interés por la compra. Y en cuanto a las oportunidades, es una actividad que requiere relativamente poca mano de obra y la materia prima es de fácil adquisición. Buenos ejemplos de compostaje,
Les pongo el ejemplo de la finca La Calabacera. Ellos tienen una finca de plátano y su principal interés es el lixiviado, es la parte líquida. Entonces, para poder llevar a cabo un buen producto, tienen que llevar un buen proceso. Este elemento, esta construcción, nos lleva un costo. Para poder una asociación poder costear un ejemplo mínimamente parecido, no cuentan con los medios, ¿no? Entonces, me parecía importante dar como conclusiones que en huertos colectivos es recomendable hacer provisiones a algunos residuos para que no se generen esos malos olores que hablábamos. A poder ser, debe hacerse un acopio colectivo del residuo incorporándolo de una vez. Necesitan el impulso motor y económico para arrancar estos procesos y necesitan la colaboración de otras entidades con pasión y experiencia. En mi caso, pues he trabajado con COAC, con participación y voluntariado ambiental y diversos ayuntamientos. Y me parece importante pues recalcar que todas las personas necesitamos una actividad, una parte de nuestro día a día que esté al aire libre. Y más esas personas que son dependientes. Muchas gracias por su atención y no se olviden de compostar. Muchas gracias, Alfonso. No nos olvidaremos de compostar. Y bueno, de todas las experiencias que has trasladado, a mí me gustaría rescatar una frase que es el huerto como terapia, la necesidad de estar al aire libre y del huerto como terapia. Muchas gracias. A continuación damos paso a don Rafael Zárate. Él es socio cofundador de 7 Biotech y nos va a trasladar una experiencia profesional, en este caso empresarial, relacionada con el compostaje. Muchas gracias, Rafael. Bueno, antes que nada, pues agradecer a Cambio Sostenible y a Natalia por su cariñosa comunicación e invitarnos. Y por supuesto a todos los que nos escuchan de forma presencial o en streaming por el interés y ganas de mejorar lo que tenemos, ¿no? Me gustaría, como nos ha propuesto Natalia, comentar varios puntos que voy a tratar. Los 3 primeros hablan de la situación que tenemos, ya se ha citado por algunos de los intervinientes anteriores qué se está haciendo, qué nos queda por hacer, etcétera. Hay un dato importante que es el grado de uso de fertilizantes químicos en Canarias. Y por último les hablaré de nuestra empresa y lo que hacemos en estos 10 minutos que me han ofrecido. ¿Dónde nos encontramos? Respecto a residuos vegetales en número, a mí me gusta más llamar restos vegetales más que residuos, que tienen una pequeña connotación negativa. A nivel europeo, ¿qué ocurre? La agricultura, con todas sus prácticas, es la actividad económica en el entorno europeo que casi genera el 40-45% de todos los residuos de la Comunidad Europea. Por tanto, vean que la agricultura, sobre todo la que se aparece en la fotografía, intensiva y gestionada con aporte excesivo de fertilización química y plaguicidas, ignorando el potencial de la biología, pues genera todo ese tipo de residuos en cantidades astronómicas. En nuestro entorno de Tenerife, y en cuanto a restos vegetales, que es lo que nosotros procesamos y gestionamos, según cifras de distintos documentos del Cabildo, la media anual es aproximadamente 170.000, 200.000 toneladas de resto vegetal de origen agrícola. Aquí no se incluye la masa forestal, que prácticamente se autogestiona. De vez en cuando se hacen talas y demás. Con esto quiero decir que tenemos una cantidad enorme de material vegetal y solo estamos hablando de material vegetal. El primer participante, miembro del Cabildo, hablaba que la cantidad de residuos de la isla son 600.000 toneladas al año. Es una barbaridad y tristemente todo eso va para el vertedero. Si se gestiona adecuadamente, podemos aumentar la esperanza de vida de los vertederos, podemos mejorar el suelo, podemos mejorar el cambio climático, etcétera, etcétera. Y
Otra actividad importante, no solo la agricultura, son todo el tema de jardines y mantenimiento, que generan esa cantidad que he necesitado, 175, 200.000 toneladas al año. Por municipios, los más productores de biomasa son La Laguna, Adeje, Santa Cruz, con alrededor de 4.000 toneladas, 5.000 toneladas de residuos agrícolas o vegetales en general. Entonces, como vean, tenemos un recurso impresionantemente grande y estamos mal gestionándolo, ¿no? Lo que pretendo son críticas constructivas, por favor, no quiero ser negacionista, negativo ni nada. Hay otro detalle importante que es la degradación de los suelos. Como todos conocemos, la edafología de Canarias es muy diversa, pero lo que sí a grandes rasgos conocemos que las islas más orientales tienen una predominancia por suelo árido con mucho porcentaje, y a medida que nos alejamos de las islas orientales, las siguientes también en prácticamente todas sus zonas del sur, pues ese suelo es el que predomina, y entendamos que es un suelo árido, que en principio no tiene ese atractivo agrícola, pero es un error, porque todo tipo de suelo, el más pobre, que es el suelo arenoso, como los desiertos, hasta el suelo más rico, como es el arcilloso, todos tienen los suficientes nutrientes minerales para sustentar crecimiento vegetal y agricultura. Aquí, obviamente, en esta degradación del suelo ha participado de forma terriblemente mal el humano, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que se han perdido suelos, se pierde vegetación, y la cifra sorprendente y preocupante es que en los suelos de Canarias el 82% se ha calculado que están en peligro de riesgo de desertificación. Desertificación, a diferencia de desertización, este término que les muestro ahí implica que la causa de eso es el humano, ¿no? Entonces, vean que tenemos un problema serio. La desertificación ocurre a nivel global también, la pérdida de suelos terrible a nivel global, y Canarias, por nuestro territorio fragmentado y vulnerable, es muy preocupante, y considero que no se están haciendo muchas cosas, ¿no? Aquí estamos concienciados de que hay que hacer muchas cosas y en eso estamos, ¿no? Estos son los problemas. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque hay un deterioro y una pérdida evidente de materia orgánica. Este es un mapa europeo del contenido de materia orgánica en los suelos. No he encontrado ni creo que existe un estudio similar en toda Canarias. Es algo que se debería realizar. Pero básicamente las zonas más amarillas y blancas, como se lee muy mal aquí, indican los niveles de materia orgánica muy pobres, por debajo de 3%, 2%, 1%. Y en nuestros suelos prácticamente también ocurre eso. Agricultura, pues tenemos una superficie útil que poco se está explotando, pero hay números interesantes como que los cultivos ecológicos están en un aumento, una media de 6-8% anual, y tenemos ahí un gran margen. Hay otro dato importante que es el consumo de fertilizantes. Aquí sobre todo se refiere a los fertilizantes químicos y la importación de los mismos. Si dividimos las toneladas de consumo por las hectáreas de superficie agrícola en explotación, porque hay muchas en abandono, la cifra es alarmante. Casi 1 tonelada por hectárea de forma anual se está consumiendo. Creo que estamos suspendidos y tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Nosotros apostamos por la economía circular. Las 3 R son muy importantes: reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Y ahora les paso la experiencia empresarial que llevamos a cabo. Estamos ubicados en el Boquerón, cerca del Instituto de ICIA de Agricultura, y lo que gestionamos es resto vegetal, que lo recibimos de esta forma. Con esta trituradora lo trituramos y hacemos un material fragmentado en el que muy fácilmente los microorganismos, que son los verdaderos protagonistas del compostaje, van a transformar la materia orgánica. Una vez triturado, montamos estas pilas que llamamos de compostaje. Estas pilas tienen una distancia de 50 metros, 3 metros de ancho y 1,5 de alto. La altura es importante porque cuanto más alto,
más nivel de CO2 hay dentro y eso es lo que no se desea. Es un proceso aeróbico estricto y siempre mantenemos condiciones aeróbicas estrictas. Y siempre está cubierto por un cobertor geotextil para hacerlo controlable. Si no estuviera el cobertor, cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace viento, todo eso afecta al proceso de transformación microbiana que estamos llevando a cabo. Medimos CO2, medimos temperatura, aquí tenemos los aparatos que usamos, y en estas condiciones de compostaje aeróbico estricto, lo que nunca vamos a generar es metano, que sí que ocurre con un compostaje anaeróbico, maloliente, putrefacto, se genera metano. Entonces, sí, gestionamos biorresiduos, pero si lo hacemos mal, contaminamos más que los propios biorresiduos, ¿no? Aquí tenemos la máquina, que es una volteadora. Cuando los niveles de CO2 o temperatura están a cierto punto, quitamos el cobertor y pasamos la volteadora para gestionarlo y controlarlo. Y hacemos un seguimiento de datos de CO2, temperatura, humedad, y en varios puntos del ciclo ponemos o hacemos análisis más completos para ver cómo está todo. Y cuando ya está todo finalizado, aquí no se distingue mucho, pero esta pila tiene un color chocolate muy intenso, y la pila de la derecha, que es más joven en esa fotografía, pues nos indica que todavía se está transformando. Cuando ya consideramos el compost finalizado es cuando se alcanzan una serie de parámetros, y lo que sí vemos es el color del compost, que debe ser chocolate oscuro. El olor debe ser olor placentero a tierra de bosque. Cualquier producto que nos vendan o nos quieran regalar que huela mal, significa que ha sido un proceso anaeróbico. La flora microbiana que tiene es más mala, porque los anaeróbicos son los malos y los aeróbicos son los buenos. Textura, parámetros, pH, relación carbono-nitrógeno, que es muy importante. No presencia de nitratos ni nitritos. Ausencia debe tener de ácido sulfídrico, etcétera, etcétera. Y el producto nuestro es un producto de la máxima calidad, registrado como clase A, calidad premium, apto para agricultura ecológica, y lo tenemos en formato granel o también en formato saco, ¿no? Que se venden en diferentes tiendas, para todo tipo de uso, agricultura, jardinería, paisajismo, etc. Y ya termino, y como resumen, pues como ya se ha hablado hoy, vamos a alimentar el suelo y no el vertedero, que es lo que tristemente llevamos haciendo durante casi 50, 60 años, ¿no? Todo este material, restos orgánicos, son fácilmente transformables y dan un beneficio asombroso al suelo, a la ecología, a la biología y al medio ambiente, y es algo que debemos insistir y realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y por último vamos a dar paso a Ángela Vargas. Ella es directora del SEIP Melchor Núñez y quiere compartir esta tarde con nosotras el proyecto que se está desarrollando en su centro de compostaje. Y sin más, doy paso a Ángela. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes a todos y a todas los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo por streaming. Yo estoy aquí únicamente para ser útil y para colaborar. Me llaman para decirme lo del proyecto, del compostaje comunitario, y enseguida digo que sí, porque realmente tengo un apoyo detrás importante, porque esto no lo llevo yo, sino lo llevamos el equipo de maestros y maestras del colegio. Somos un colegio pequeñito y nos apuntamos. La verdad es que no es fácil el apuntarnos a los proyectos que nos ofrece tanto el ayuntamiento como el cabildo. En este caso, cuando nos lo dicen, dijimos que sí, venga, y ahora empezamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, como no tenemos ni idea de lo que podemos generar en el colegio con residuos, que yo digo ya que a lo mejor no soy técnica como ustedes, y a lo mejor digo palabras que no son porque son restos y no residuos, que también estamos aprendiendo. Entonces empezamos a ver cómo lo hacemos y ponemos 2 días a la semana, los martes y los viernes. Pero vemos que generamos muy poquito los martes, y entonces dijimos, bueno, vamos a recogerlo durante toda la semana los viernes. También con nuestras dudas, porque decíamos, bueno, se hace una limpieza profunda de todo el colegio y entonces las papeleras quedan vacías, reciclamos con el papel los residuos y lo de el amarillo, el de los envases, gracias. Entonces, pues fuimos empezando a ver qué pasaba cuando empezamos a coger los restos orgánicos de la fruta que traían los niños en el recreo y lo fuimos poniendo en el contenedor de residuos. Solo para eso los niños y niñas hicieron un cartel. Somos 2 plantas, un colegio pequeñito, pero de 2 plantas. Entonces pusimos un contenedor de reciclaje en la parte de abajo con un cartelito identificando y llevando a los niños pequeñitos desde 3 años a la zona, y en la parte de arriba otro contenedor también con otro cartel, que ya nos corrigieron que no eran residuos, pero bueno, nosotros de entrada pusimos residuos. Al principio con dudas de decir, bueno, pues esto genera olor y tal, pero bueno, es como si estuviéramos en casa también, pues al levantar de un día para otro los residuos de la fruta y de la verdura, pues nos huele un poco mal, pero tampoco es ningún problema. Pues empezamos así, con nuestras dudas, pero empezamos a hacerlo. Recogemos los residuos del desayuno todos los viernes, y después del recreo, que es cuando ya los tenemos, venimos con el alumnado, todos los viernes viene un curso, se está encargando bastante un compañero que se llama José, se encarga bastante yo también he venido y vienen todos los tutores y venimos todos, pero bueno, él quizás es el que viene porque nos enseña cómo abrir, venimos caminando con los niños y niñas, llegamos aquí, tenemos un candado que le ponemos, abrimos el candado, pesamos los residuos, lo apuntamos en una hojita que nos dijeron, es bueno que lo pesen y tengan, y lo hagan y lo registren. Luego los niños son los que los dejamos, los niños y las niñas que ellos depositen los restos, que lo vean. Están todos privados porque la verdad es que se lo pasan bien. Todos los cursos han pasado desde 3 añitos hasta 6º de primaria. Venimos aquí y ven el proceso. Los más pequeñitos buscan como los gusanos, ¿dónde están los gusanos? Pero se les explica que es otro tipo de compostaje, y entonces luego ya empiezan los restos que le ponemos después de de los restos que traemos, la parte de los restos de vegetales para taparlo y dejarlo como nos han dicho. Yo esto es lo que les puedo contar porque no ha sido más, ha sido bastante fácil de llevar, no nos lleva ninguna carga ni de papeles, que la burocracia en los centros es bastante importante, no nos lleva ninguna carga de papeles. Todo es facilidad porque los niños y niñas vienen y se lo pasan bien y ven el proceso. Nos parece muy importante
que los niños también aprendan desde chiquititos y que ellos lleven también esas ideas a sus casas. Y abierto el colegio siempre a las dudas que puedan surgir desde ellos mismos, desde la familia que están haciendo. Todo lo subimos al blog del centro. ¿Y qué más puedo contar del proyecto? Que nosotros no hemos tenido ninguna complicación, ni nada que nos genere ningún problema. Todo lo contrario, ha sido fácil. Siempre tenemos el apoyo tanto del ayuntamiento, Carmen del Medio Ambiente, está aquí Manolo, que también siempre nos ha apoyado, Marcos desde el Cabildo, o sea, siempre tenemos facilidad y es una cosa que llamamos y enseguida están ahí, o sea, que nos dan facilidades, entonces es como todo lo vemos positivo. Empezamos este proyecto, pero antes de eso también no tenemos huerto porque tenemos un espacio muy reducido, pero bueno, pues también nos dicen, bueno, pues mesas de cultivo, pues venga, mesas de cultivo, o sea que las jardineras también las transformamos en hierbas aromáticas. Entonces, bueno, pues aprovechando y aprendiendo de que estamos dentro también del proyecto del Colegio de la Biosfera, pues nos vienen a dar charlas, nos reunimos y es un aprendizaje tanto para nosotros como para el alumnado y las familias. O sea, estamos colaborando y aprendiendo y aquí estamos para eso, para ser útiles. Y no sé si se me queda algo. Yo siempre cuento con que esto es un trabajo que estoy yo aquí en representación, pero es un trabajo de todos los maestros y maestras que formamos en el colegio, y en colaboración con el ayuntamiento y con el cabildo. Nos resulta fácil, sencillo y creo que estamos, después de todo lo que hemos visto, de cifras y de estadísticas, pues si ayudamos y colaboramos, pues bienvenidos. O sea que gracias por enseñarnos y seguir aprendiendo y aquí estamos. Muchas gracias, Ángela. Y ahora sí, doy paso a todas las personas ponentes, si pueden acompañarnos en la mesa redonda, para comenzar con el turno de preguntas. Y mientras los ponentes se van preparando, me gustaría invitar a todas las personas que se hayan quedado con ganas de aprender más, pues a participar en un curso que va a tener lugar durante el mes de marzo, organizado por la Universidad de La Laguna, que lleva como título Gestión descentralizada de biorresiduos mediante compostaje comunitario. Sin más, Ángela, por favor. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por todas sus ponencias y entre las preguntas que se han trasladado de forma virtual, si bien invitamos a todas las personas que nos están acompañando de forma presencial, que en cualquier momento que quieran trasladar una pregunta, levanten la mano y les haremos llegar el micrófono. Entre estas preguntas se encuentra qué necesitan los municipios para comenzar un proyecto como comunidades circulares. ¿Qué tiene que cumplir un municipio para poder participar? Tenemos también conectado a Humberto, muchas gracias. Así que, bueno, cualquier persona que desee contestar está invitada a hacerlo. Entiendo que le corresponde quizás a Maika y a Humberto abordar esta cuestión. Para formar parte, para incorporarse y poner en marcha un proyecto como este, hacen falta algunas cosas. Lo primero es que para que el Cabildo colabore y pueda promover esa instalación, lo primero es que tiene que ser en suelo público municipal. Donde se vayan a instalar las zonas de compostaje, pues tienen que tener un certificado que acredite la titularidad municipal. Eso es un requisito administrativo fundamental. Pero después hay otros dos requisitos que son muy importantes y además en el desarrollo del proyecto hemos visto que son claves. Una es que los ayuntamientos tengan personal, o 2, 3 personas, depende también del tamaño del ayuntamiento, personal técnico
y personal de servicios, de obras y servicios, que los pongan a disposición del proyecto. Es que esas son las personas que se van a formar en todo el proceso y esas son las personas que van a garantizar que una vez acabe el proyecto pueda tener continuidad en el municipio, y eso es muy importante. Y después, otra cosa fundamental es que el ayuntamiento tenga muy en cuenta que este proyecto, precisamente porque se trabaja con personas, con niños, niñas, con mujeres, con hombres, con personas, con vecinos y vecinas del municipio, necesita una dinamización comunitaria. Unas personas que acompañen la participación ciudadana para facilitarle los procesos, para escribirlos, para resolverle todas las dudas que les puedan surgir en el camino, para organizar actividades que muchas veces van paralelas, ¿no? O sea, los 3 requisitos fundamentales es el requisito administrativo, pero después poder destinar algo de personal al proyecto y sobre todo el tema de acompañar la participación ciudadana. Muchas gracias, Maika. No sé si alguien más quiere aportar. Hay una pregunta, en este caso, dirigida a Alfonso, y es, dado tu experiencia, Alfonso, ¿qué ventajas, qué beneficios ha supuesto para las personas tan diversas con las que has trabajado el poder realizar este tipo de actividades en el huerto? Bueno, pues, en primer lugar, creo que el abrirse como personas y estar trabajando y hablando, grupos que se conocen de experiencias pues, muy diversas, es un lujo, ¿no? En los huertos terapéuticos es muy importante hacer pues manualidades de terapia de motricidad fina, adquirir pues procesos que se mantengan en el tiempo, responsabilidades, ¿no? Se trabajan pues varias cosas, que no solamente es el proceso de lo que estamos sacando del producto, ¿no? Sino es más el lado humano también, ¿no? Que las personas lo agradecen mucho. Y también, como decía antes APDK, pues también esos docentes o acompañantes también se ven beneficiados porque salen de su rutina del día a día y es importante que tengan una ayuda porque ya pues esos trabajadores con su día a día les es imposible acceder a proyectos nuevos, estar pensando en cosas nuevas, en aportar, porque ya su día y su trabajo pues, está como quien dice, pues tocando techo, por decirlo así. Muchas gracias, Alfonso. Y en este sentido, una pregunta para Ángela sería, ¿y el alumnado del centro? ¿De qué manera se beneficia de haber involucrado en la docencia o en la práctica, digamos, de enseñanza-aprendizaje el compostaje? ¿Cómo esto se traslada al alumnado como un aprendizaje, como una adquisición de habilidades? Pues empezamos por el reciclado ya dentro de lo que es, sobre todo el horario del recreo. Empezamos ahí ya. Pues los niños y las niñas traen diferentes comidas, entonces pueden traer desde galletas, desde yogures, desde frutita. Entonces empezamos desde ahí y ya desde chiquititos tenemos 3 contenedores que ellos van viendo siempre y que si comemos en el recreo, el contenedor se sube también para el recreo y se baja. ¿Y en qué se beneficia? Pues yo creo que muchísimos, pero ellos y nosotros, en que ellos saben que les decimos que vamos a hacer esto y van a ver los resultados. Y luego ellos, sus familias, ellos hablan y sus familias preguntan qué estamos haciendo y yo creo que ya nos vamos a beneficiar todos. Yo creo que es como un beneficio común que tenemos que hacer desde la escuela. Por sumar un poquito, Natalia. Sí. También los niños también se ven beneficiados con ese rechazo a los bichos, como dicen ellos, que un poquito con la presión social de grupo, pues ya los hacen manipularlos, jugar con ellos, ¿no? Y al crear la responsabilidad, como decíamos antes, también les crea ese vínculo con el compostaje y en vez de preferir llevar esas galletas o esa comida, prefieren llevar una cáscara de un plátano o prefieren llevar otras cosas y también influye pues en su alimentación, que también es un aspecto muy positivo. Yo quería añadir, bueno, el proceso de reutilización de restos orgánicos tiene muchas facetas y lo que se ha hablado por parte de Ángela
como directora del centro escolar, es una tarea absolutamente crucial y necesaria. Y muchos de los adultos de mi edad o superior no están educados en esa forma. Y cualquier proyecto de reutilización de restos orgánicos, cualquier proyecto de mejora ambiental tiene que venir acompañado casi en una proporción igual o mayor en divulgación, educación ciudadana, porque son ellos los protagonistas. Nosotros somos agentes intermedios, aplicamos nuestro conocimiento y demás, pero la ciudadanía, desde el más pequeñito hasta el más grande, es el éxito del proyecto, y la educación ambiental debe ser, y seguramente está contemplada en muchos programas, una tarea absolutamente obligada. Es fantástico que se comience desde tan chiquitito y esos pequeñitos luego enseñan a los adultos, eso no se hace, lo tienes que poner allí, ¿no? Porque hay muchos adultos que no acaban de entender la obligatoriedad de reutilizar todo lo que se pueda y no tirarlo todo al mismo sitio, y les importa un pimiento lo que pase después. ¿Tenemos una pregunta del público? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la organización a las entidades. Es un lujo que estemos tratando esto. Nada, soy Carlos Jiménez de la Universidad de La Laguna. Tenía un dato que compartir que me parecía interesante y dos preguntitas rápidas, en este caso para Humberto. No sé si se oye desde aquí, si Humberto. Sí. Nada, el dato es que según datos que hemos recabado, en función de las entradas de camiones, es que en Tegueste es una auténtica mina orgánica y se están recogiendo a datos de junio de 2020 416 toneladas, de las cuales estimamos que más de 100 son de materia orgánica, es decir, 100 toneladas mensuales de lo que es una auténtica mina orgánica, ¿no? Una auténtica cantera que se podía aprovechar como tal, ¿no? Para dimensionar ese dato. Y la pregunta 1 era que si podía Humberto matizar, porque entendí que la obligación de instalar el quinto contenedor, yo tenía esa duda, o si más bien lo que dice la Directiva 2018/851 es disponer un poco de los sistemas de prevención o reciclaje en origen o preparación para la recogida selectiva, que no es sinónimo de quinto contenedor, sino que puede disponer otros sistemas más de prevención, autocompostaje, agrocompostaje o compostaje municipal, o sea, de reciclaje en baja sin tener que llegar a un quinto contenedor centralizado, ¿no? Si eso se estaba preveyendo. Y luego la segunda pregunta relacionada con la anterior es si se plantean escenarios alternativos o complementarios al quinto contenedor en un escenario de 2027, viendo que los datos científicos estiman un techo del quinto contenedor de 60% de recogida. Es decir, el quinto contenedor, en la medida en la que es voluntario, está abierto 24 horas y no funciona como el contador de la luz o del agua, que es a lo que se aspira, tiene un techo de 50-60, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña hay 250 municipios que ya están adscritos al puerta a puerta, a sistemas personalizados o con chip, ¿no? Si se valora, o el territorio podría cumplir ese tipo de sistemas complementarios o alternativos al quinto contenedor. Muchas gracias. Bueno, pues paso a contestar. Gracias por la pregunta. El quinto contenedor, en principio, sí que no es potestativo, hay que desplegarlo, pero es verdad, como bien dice, que no debe ser una solución única, sino que tiene que formar parte del conjunto del tratamiento alternativo en origen de la materia orgánica de residuos domésticos. La cifra es exactamente la que has dicho, el quinto contenedor tiene un tope. Yo lo decía en la presentación para las diferentes fracciones, no solo para la materia orgánica. Hay un momento en que por muchos más contenedores que se desplieguen por parte de los municipios, no tiene un impacto proporcional en recogida selectiva en origen. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Obviamente, iniciativas como el compostaje comunitario son parte del conjunto de medidas para evitar que llegue más materia orgánica deseable al complejo. Y como muy bien has planteado en el diagnóstico, con todo esto tampoco llegamos a cumplir los objetivos, que no por ser, o sea, son muy ambiciosos y de obligado cumplimiento porque vienen por directiva europea. Entonces, bueno, yo quería aprovechar también para comentar, no lo comenté en la presentación porque eran 10-15 minutos, pero por parte del Cabildo se están proponiendo una serie de tratamientos alternativos. Uno de ellos ha sido tristemente mediático hace unas semanas, un mes, porque se entendió mal, se comentó que era una incineración, una licitación que hemos hecho
para el establecimiento de una empresa recicladora en el complejo. El complejo ambiental, el Cabildo tiene unas cuantas parcelas de suelo público destinadas al establecimiento de empresas recicladoras, precisamente para buscar el cumplimiento de los objetivos y evitar el vertido en celda de cualquier fracción, especialmente la materia orgánica. Concretamente, no se ha adjudicado formalmente, pero bueno, ya hay una propuesta adjudicataria para tratamiento precisamente de la materia orgánica y de residuos ganaderos que ahora mismo no tiene aprovechamiento agrícola, como es el porcino, básicamente, y gran parte de la gallinácea. Y bueno, ahí la propuesta que ha resultado adjudicataria es una biometanización para generar biogás para aprovechamiento energético posteriormente, ¿no? Que tiene además consideración de reciclaje químico con la nueva ley de valorización energética. Y como complemento a esto, pues seguiremos licitando parcelas. Este mismo año volveremos a licitar otra parcela más, que es bastante superior, para, en función de las fracciones, especialmente, insisto, de materia orgánica, que vayan quedando sin tratamiento alternativo, poder reciclarla, además aplicando la jerarquía de residuos, propiciar valorización material frente a energética y, por supuesto, frente a vertido en celda. Y antes quería comentar, complementando lo que dijo Maika, para el tema de que los ayuntamientos puedan participar, efectivamente, los requisitos son los que ha planteado ella, y como la experiencia piloto que estamos hablando hoy ha ido tan bien y está teniendo tanto impacto positivo, quizá no cuantitativo a corto plazo, pero sí luego a medio. Hace un par de semanas se envió por parte del consejero una carta a todos los alcaldes y alcaldesas de la isla, planteando los requisitos que ha comentado Maika, y porque tenemos que buscar participación por las partes, efectivamente, compromiso de ceder suelo público y personal municipal para dinamizar. Y el aporte que quería hacer es que el proyecto piloto está cofinanciado por fondos europeos, pero sin embargo este despliegue y esta generalización en los 31 municipios va a ser a cargo de presupuesto propio del Cabildo, que además lo tenemos este año en presupuesto, con lo cual la idea es que esto se generalice, por un lado, por una cuestión de mentalización, y segundo, por un tema de valorización y optimizar la gestión de los residuos de la isla, concretamente para la materia orgánica. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Pues nos quedan apenas unos minutos para cerrar, así que bueno, pues quiero aprovechar para darle las gracias a Humberto por su intervención, por abordar la gestión del quinto contenedor y dar respuesta a las preguntas, a Rafael Zárate por aportarnos su visión empresarial, y bueno, pues deseamos que muchas más empresas se puedan involucrar en el sector, a Maika Coello por contarnos el proyecto Comunidades Circulares y animar a otros municipios también a formar parte, Alfonso Salas por trasladarnos estas experiencias tan bonitas que han tenido lugar durante tu trabajo, bueno, y también por aportar tu visión en especial, y a Ángela, que espero que tus palabras animen a muchos otros centros educativos a compostar, y por supuesto poner de manifiesto la importancia que se ha trasladado varias veces durante toda la sesión de combinar los esfuerzos de las administraciones y los de la ciudadanía para que ojalá no tenga que existir un quinto contenedor, sino que podamos realmente autocompostar y convertir lo que hoy llamamos restos en verdaderos recursos. Así que agradecer también a todas las entidades organizadoras y colaboradoras la posibilidad de continuar haciendo estas sesiones de este ciclo Inspiración Sostenible. Y sin más, cerramos esta sesión. Les esperamos en la próxima, que tendrá lugar durante el mes de marzo. Y agradecer, por supuesto, a todas las personas asistentes, tanto las que han participado de forma presencial como de forma virtual, que nos hayan acompañado. Muchas gracias y buenas tardes.